Esto es Tejiendo Hilos, un espacio para conectar historias, personas y aprendizajes que, aunque parezcan distantes, forman parte de la misma trama. María Ángeles Delgado suele decir que en el exilio hay cosas que sostienen más que otras, entre ellas su perrita Renata. Una presencia pequeña, cotidiana, casi invisible desde afuera, pero que en medio del desarraigo se convierte en compañía y ancla. La Renata es una combinación de sentimientos, todos lindos. Cuando me toca salir de Nicaragua y tener que dejar todo, ¿verdad? Incluyéndola a ella, mi conexión era así como, ¿cómo está la Renata? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo la llevaron al veterinario? Y cuando ya logro traer todo, incluyéndola a ella, porque ella venía con todo el menaje de la casa, ese reencuentro con ella fue el reconectarme con Nicaragua, el volver a sentir a Nicaragua, el volver a sentir ese amor, ese cariño que yo había sentido en mi tierra. Yo sé que hay gente que dice solo una mascota, pero no, ella representa la nobleza y el cariño y el amor de mi país. María Laura Alvarado, por su parte, encontró otra forma de sostenerse, la pintura. El dibujo, el pintar, me ayudó un montón. Y también cuando llegas a colectivizar este tipo de espacios, cuando colectivizas el sentarnos a pintar, colectivizas la mesa, te das cuenta de que también hay otras personas que están pasando por eso. En los días de incertidumbre, el color y el trazo se volvieron una manera de ordenar lo que el país desordenó. Entre cuidados, silencios y pequeñas rutinas se reconstruye la vida de muchas mujeres nicaragüenses que salieron del país tras 2018. Pero esa vida empezó en un quiebre. Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Hilos, historias que conectan. En este episodio presentamos Hijas del Quiebre, forjadas para resistir. Una historia sobre mujeres jóvenes nicaragüenses cuyas vidas fueron transformadas por la crisis del 2018, el exilio y la búsqueda de nuevas formas de resistir. Una producción del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Soy Michelle Polanco Alvarado y me acompaña mi colega Donaldo Hernández. Un gusto acompañarte, Michelle, en esta edición especial de Tejiendo Hilos. Hoy vamos a hablar de la resiliencia de 4 mujeres activistas nicaragüenses que en medio de la represión y la persecución siguen alzando su voz. Recordemos que Nicaragua vivió un quiebre histórico en abril de 2018. Una insurrección cívica detonada por reformas sin consulta a la seguridad social, un incendio forestal mal atendido y más de una década de gobierno autoritario del Frente Sandinista marcó el inicio de una ola de protestas en todo el país. La respuesta del régimen fue una represión brutal, que dejó cientos de muertos, miles de heridos y exiliados. De ese quiebre emergió una generación de mujeres jóvenes que la investigadora asociada de CETCAM, Elisa Maturana, llama las muchachas del 18. La crisis, la insurrección de abril del 2018, las empuja, las lanza a la calle, las manda a construir el país, a defenderse, a defender derechos, porque son chavalas que vienen de una sensibilidad que han cultivado en su casa, la han cultivado en las escuelas, la han cultivado en el país, porque es un país que venía de derrocar a una dictadura como la somocista y por lo tanto venía de cultivar la idea de que somos un pueblo libre, somos un pueblo que merece derechos, que merece valores, que busca y que construye una sociedad mejor. Pero se topan con que eso es falso, que esa realidad no existe. Y el 2018, cuando las Fuerzas Armadas se tiran a la calle y les empiezan a disparar como si fueran animales,
en las calles como si se estuvieran enfrentando a otro ejército. Estas chavalas sueltan o les toca el fondo, la esencia de esa sensibilidad que se ha cultivado en ellas y se tiran a la calle a convertirse en activistas. Entonces, por eso las terminamos llamando la generación del quiebre, porque es la generación que nace con la ruptura total del sistema político nicaragüense, que fue la insurrección del 2018, y la pueden llamar de mil maneras, rebeliones, yo la llamo insurrección. Es una insurrección popular de todos los sectores del país. Entre esas jóvenes está Diana Carballo, activista y contadora originaria de Catarina, Masaya. Como muchas personas de su generación, su participación nació de manera autoconvocada en las calles durante las protestas de 2018. En 2018 mi activismo fue más territorial, más de base. Salí en marcha en Catarina. Mi activismo fue más de movilización. Siempre he creído que en la calle es donde se tiene que decir y donde se tienen que manifestar nuestras necesidades como ciudadanos. No fue un activismo planificado, fue vivencial. Jóvenes empujadas a la calle por la indignación y la urgencia de defender derechos básicos. Así recuerda la activista política Cristi Melissa Martínez aquellos días. En 2018, que yo estaba en tercer año de la carrera en la UCA de Derecho, estalló primero Indio Maíz y después la reforma al INS y no podía ver a otro lado. O sea, tenía la necesidad de ayudar, de participar en algo, de alguna manera no podía quedarme con los brazos cruzados y creo que ese fue el punto de detonación de mi participación. Su participación fue espontánea, sin estructura previa, sin experiencia organizativa. Cuando pasó abril particularmente, no estaba participando en ninguna organización social, en nada por el estilo, así que todo fue muy espontáneo, muy autoconvocado. Primero se realizaban aproximadamente como por el 13 de abril algunas protestas por la negligencia estatal por Indio Maíz y ya en ese caso era protestar, mucho ciberactivismo en ese momento, sí eso me llamaba la atención, que había muchas personas que decían que desde redes no se lograba nada, pero para mí particularmente sí sentía que había un impacto. La arquitecta María Ángeles Delgado recuerda su entrada al activismo desde la observación directa de la violencia en las calles. Inicialmente no era activista más digital, como dicen. El activismo político sí nació en el 2018 ya físicamente, ya fue como la explosión y ya como que me hizo salir de mi casa. El 18 de abril yo estaba en mi trabajo, había ido a trabajar normal y empezó pues en las redes sociales como que no pude, muchas personas a decir no podemos simplemente dejar pasar esto, o sea, no, hay que salir a las calles, al final no solo es a los jubilados, sino que también es a nosotros, nos va a afectar directamente, entonces claro, entre distintas amistades y entre redes sociales, hablando, comentando, yo recuerdo escribirle a unas amigas, a 2 amigas y decirles como ¿qué van a hacer a las 5? ¿O a qué hora salen del trabajo? Porque, muchachas, deberíamos de ir a Camino de Oriente, va a haber un plantón, pues yo no estoy de acuerdo, entonces, y estas 2 amigas, o sea, le escribí a varias amigas, pero fueron estas 2 amigas las que me dijeron, sabes que sí, yo te acompaño, vamos, y nos fuimos las 3. Para la abogada y activista María Laura Alvarado, originaria de la ciudad de León, el involucramiento fue inevitable. Yo me involucré en 2018 como una ciudadana más, participando en protestas con mis familias, hacíamos que recogíamos víveres, que hacíamos una recolecta de dinero o que incluso llegamos un día hasta proponer una misa para los muchachos en León, todo en León, ¿no? Entonces me involucré de ese lado. Y ya después, porque ya 2018 a mí también ya me agarró trabajando, ya me agarró con varios proyectos profesionales empezando. Entonces, tenía una mano en mis proyectos profesionales, pero también tenía un interés real por el cambio que podía darse en Nicaragua.
El 18 de abril marcó el inicio de una escalada irreversible. Lo que comenzó como una protesta se transformó rápidamente en una crisis nacional. Como explica Elisa Maturana, la violencia política no tenía precedentes en la historia reciente de Nicaragua. Esa violentación, ese ataque sistemático a las demandas de la sociedad, que empieza con los estudiantes, con las personas afectadas por las medidas ALINS, ¿verdad?, etcétera, por todos los sectores que se van viendo afectados, por los campesinos afectados por las tierras que van a ser en aquel momento confiscadas por la construcción del supuesto canal que nunca iba a ser ni nunca hubo, era un cuento chino. Entonces, todos esos sectores afectados reaccionan frente a ese evento, no lo planifican. Y estas chavalas son parte de esa reacción. La represión dejó 355 personas muertas, cientos de presos políticos y miles de desplazados. La represión empujó a Diana, María Ángeles, María Laura y Cristi Melisa a abandonar Nicaragua. Para algunas fue la clandestinidad, para otras una salida apresurada hacia el exilio. El proceso de poner un pie fuera de Nicaragua significó dejar todo, significó dejar a mi familia y significó venir a hacer vida en otro país del que no conocía nada porque no tenía nada de conocimiento. Es duro, es duro. Ese día, pues recuerdo que a mi mamá me despedí de ella un día antes, por teléfono porque no nos podíamos ver. Me llevaron unas personas ahí. Dormí en otra casa la noche anterior y claro, ese viaje en ese vehículo que me estaba llevando a un punto, donde me iban a llevar a otro punto, donde me iban a llevar a otro punto, fue traumante. Sí, lo sentí eterno, pero al mismo tiempo lo sentí demasiado rápido. Entonces, cuando iba en ese carro, iba viendo los árboles, el paisaje, y decía, ay, ¿cuándo volverá a ser? Pues ya sabes. Yo sentía, creo que todos tuvimos ese síndrome, el de los 3 meses, que todos creíamos, ay, en 3 meses regresamos. Tu realidad de vida cambia cuando salís al exilio y realmente hay muchas cosas que te toca ir montada en la ola del cambio si no entras también en un estado de inmovilidad y a veces hasta, según la gravedad, un estado también de depresión, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a mis estrategias, cómo ha cambiado, creo que hay cosas que he sostenido, entre ellas el sostener mis redes, sostener mis vínculos y sostener mis amistades. Yo sé que dejé vínculos y que dejé amistades muy fuertes y sólidas en Nicaragua. El exilio no las detuvo, las transformó, explica Elisa Maturana. En Centroamérica, en el siglo XXI, no existe ninguna experiencia como esta. Esta es la única experiencia de evolución, transformación y sostenimiento de un activismo con vitalidad más allá de las fronteras. Esta generación de muchachas del 18 no es una generación como las generaciones, por ejemplo, de los anteriores a los 70, que son generaciones donde estás dispuesta a todo, a perder la vida, a perder la familia, a entregarlo todo. ¿Cuántas familias nicaragüenses en la lucha que ha habido por una sociedad distinta en nuestro país? Entonces, esta no es una generación dispuesta a todo, y eso es interesante, que a mí me pareció contundente porque es una mirada de largo plazo, porque ellas ven el cuido y el autocuido, el cuidar de ellas, crear redes para protegerse entre ellas y asegurarse que están todas bien, y además la salud
profesional, la salud mental, el estar bien con uno mismo y el que los derechos empiezan por la persona misma que está peleando por ellos, hacen una diferencia fundamental porque están hechos con una mirada de largo plazo. Las redes y el autocuidado se convirtieron en estrategia política. La terapia a mí me salvó, o sea, y a mucho. La terapia es, yo sé que, no sé, todavía, no entiendo por qué que todavía hay ciertas críticas o cierto tabú a la terapia, pero la terapia, hablar con alguien, con un profesional, con una profesional, la verdad es que fue de gran ayuda, darte cuenta que no sos la única en el mundo que está pasando por lo que está pasando, que está sufriendo o que está viviendo lo que está viviendo, sino que habemos muchos más en el mundo y eso también me hizo el reencontrarme, o sea, ok, soy una víctima, no soy una víctima. ¿Qué significa ser víctima? O sea, hundirme o salir. ¿Qué necesito para salir? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿A quién me puedo recostar a que me apoye? Y ahí esa fue otra parte súper importante, la red de apoyo. Para muchas de ellas, reconstruirse también implicó invertir en sí mismas, retomar estudios y fortalecer su salud emocional. He tenido acceso a procesos de salud mental. Eso también me ha fortalecido mucho mi capacidad de verme acá en Costa Rica. También que he estudiado. Yo completé el técnico en contabilidad en la Universidad Fidelitas el año pasado. Las hijas del quiebre encontraron nuevas formas de resistir. Se transformaron, se cuidaron y reconstruyeron sus proyectos de vida sin abandonar sus convicciones. Creo que mi activismo no va a terminar con la salida de Ortega, como lo decía, sino que siento que va a seguir. No va a terminar cuando yo deje de ser joven, sino pues desde otro espacio también voy a seguir siendo activista y defendiendo la idea y los anhelos que yo estoy segura que coinciden con los que tiene Nicaragua. Las historias que escuchamos en este episodio reflejan la experiencia de muchas mujeres jóvenes nicaragüenses cuyas vidas cambiaron para siempre tras la crisis de 2018. Sus experiencias, desafíos y formas de resistencia forman parte del estudio Hijas del Quiebre, Forjadas para Resistir, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica CETCAN, que recoge las voces de 14 mujeres jóvenes marcadas por el exilio y la reconstrucción de sus proyectos de vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tejiendo Hilos, historias que conectan. Este fue el episodio Hijas del Quiebre, Forjadas para Resistir. Soy Michelle Polanco Alvarado. Y yo soy Donaldo Hernández. Hasta un próximo episodio. Sigamos tejiendo hilos, porque cada historia que compartimos puede conectar con la tuya. Nos escuchamos en el próximo episodio. Tejiendo Hilos, una producción de CETCAM.